Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, Reina de todos los santos, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Jesús ha resucitado. Estamos a punto de terminar el tiempo pascual. Mañana celebramos Pentecostés y nos hemos preparado durante estos días para recibir la efusión del Espíritu Santo que nos santifica, que nos ayuda a seguir a Jesús como lo han seguido los santos. Y además nos estamos preparando de la mano de la Virgen, Reina de todos los santos, para seguir a Jesús con ese mismo deseo de santidad que tuvieron ellos. De hecho, este verbo, seguir, es muy especial en el Evangelio de la Misa de hoy, y con este pasaje termina además también el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Y en ese discípulo amado reconocemos a Juan y nos reconocemos a nosotros mismos, siguiendo a Jesús con Pedro, con el Papa, cabeza de la Iglesia. Todos, desde el Papa hasta el último bautizado, somos seguidores de Cristo. Pedro se vuelve a Jesús y le dice, «Señor, ¿y este qué?» Un momento antes Jesús le había encargado a Pedro apacentar a su rebaño, a sus ovejas. Y esta es una pregunta natural, una pregunta que todo el que ha recibido una misión de Dios, una responsabilidad, se hace de vez en cuando. ¿Qué va a ser de este hijo mío, de esta hermana, de estos alumnos, de estos compañeros de trabajo, de nuestra sociedad en general? Jesús, ¿y este qué? No hay que olvidar que no solo Pedro recibe la misión de apacentar, sino que además, a renglón seguido, el Señor le anuncia a Pedro mismo de qué muerte habría de morir. Y es normal que Pedro, preocupado por Juan, le dirige esta pregunta a Jesús, «Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con este?» Jesús le respondió, «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme». Nos podemos imaginar a San Juan, anciano, terminar su evangelio con este pasaje y explicar así cómo, aunque todos los demás apóstoles habían muerto y él seguía vivo, no era porque Jesús había dicho que no moriría, sino tan solo, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y las palabras de Jesús se cumplen de alguna manera aún hoy, ya que también hoy y hasta que Cristo vuelva, habrá discípulos amados que le sigan y esperen su venida. Y en ellos estamos también nosotros. Todos discípulos amados, todos con el deseo de seguir al Señor, a Jesús, pero cada uno en su camino. Tú sígueme. Es natural que nos preocupemos de todos, como Pedro, pero Jesús tiene sus tiempos para cada uno. Lo que a mí me toca es seguir a Jesús por el camino de santidad y ese es el mejor modo de contribuir a la salvación del mundo. Pero ¿cuántas veces nos viene esa preocupación? ¿Este qué? ¿Qué hacer? Un día, un amigo mío, profesor de colegio, me contó cómo en su oración le manifestaba a Jesús su preocupación por sus alumnos. Ahora son muy majos, pensaba él, pero ¿y mañana? ¿Qué será de ellos? En la primera lectura de la misa de aquel día se leía el pasaje del profeta Elías. Es un pasaje espectacular y lo conoces bien. El pueblo había abandonado a Dios, el Dios de Israel, y se había ido tras el Dios Baal. Dijo Elías al pueblo, «He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450». Y les propone entonces este desafío, que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Después de una jornada en que los profetas de Baal están rogando a su Dios que haga descender fuego, no pasa nada. Elías se burlaba de ellos y decía, gritad más alto, porque es un Dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino. Tal vez esté dormido y se despertará.
La verdad es que la escena es, vamos, además de espectacular, bastante graciosa. Gritaron más alto, cortándose y sajándose, ¿no?, según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y nada de nada. Entonces Elías prepara el altar y dice que pongan agua 3 veces sobre el novillo y sobre el altar hasta que todo rebosa. Y a la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios, que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Pensó aquel profesor en su oración: Señor, ¿no podrías hacer algo así para que todos vean que tú eres el verdadero Dios? Total, ese mismo día el profesor había preparado un juego para sus alumnos. Uno de ellos, de espaldas a la pizarra, tenía que adivinar con preguntas el nombre de un personaje que estaba escrito pues en la pizarra, a su espalda, no lo podía ver. Los demás alumnos solo podían responder sí o no. Entonces se fueron sucediendo los nombres de cantantes, futbolistas, personajes famosos, y los iban adivinando uno detrás de otro. Entonces una alumna se acercó al profesor y le dijo: «Tenemos un nombre para usted». El profesor se puso un poco nervioso, pero decidió confiar en sus alumnos. Entonces la alumna escribió el nombre en la pizarra y el profesor empezó a preguntar: «¿Soy hombre?» Y todos: «Sí». «¿Soy joven?» Y todos con un poco de dudas: «Sí». Otros: «Bueno, en fin». «¿Tengo barba?» Y todos: «Sí». «¿Estoy vivo?» Entonces unos dijeron sí y otros no. Ya el profesor no se atrevía a hacer la siguiente pregunta: «¿Soy Jesús?» Y todos respondieron a una: «Sí». Y aquel profesor que me contaba que para él había descendido el fuego del cielo y había devorado sus dudas. Lo que él debía hacer, pensaba, era rezar por aquellos niños, pero sobre todo seguir a Jesús, ser Jesús para ellos. Sin duda nos gustaría tener la seguridad de la salvación de todas las personas que amamos, de todos esos hombres y mujeres con los que nos encontramos en nuestra vida, ¿no? Ese es nuestro deseo, Jesús, el deseo que tú también tienes en tu corazón, que todos los hombres se salven. Me contaba un sacerdote mayor que un día cambió de ciudad y también rezando en su oración, preocupado por las personas que dejaba atrás, notó cómo el Señor le decía que no intentara ser una providencia de aficionado, es decir, que no se preocupara más por esas personas y que las abandonara en su providencia. O como me decía una madre que no sabía nada de su hija, me contaba: me consuela saber que Dios la quiere más. El no tener esa seguridad sobre el futuro, ni el nuestro ni el de los demás, es justamente la oscuridad que necesitamos para tener fe, para confiar aún más en Jesús y no dejar de rezar los unos por los otros, ya sea por aquellos que parecen perdidos como los que parecen prácticamente confirmados en gracia y que nunca caerán. Todos necesitamos la oración de los demás. Unos como Juan seguirán a Jesús desde jóvenes, otros como Dimas se convertirán en el último momento. Algunos como Agustín buscarán a Dios en el pecado y lo encontrarán en la conversión. Otros como Verónica Giuliani o Teresa de Lisieux lo encontrarán desde su infancia. Todos tenemos que rezar por todos, para que todos sean santos, sin desentendernos de ninguno. Desentenderse, la indiferencia, es lo opuesto a la caridad. Pero tampoco ayuda mucho preocuparnos en exceso, sufrir por lo que va a ser de esta o de aquel, de manera que permanezcamos en un sufrimiento como sin esperanza, sin alegría. Si estuviéramos demasiado preocupados, es más fácil que nos invada la tristeza. Pero entonces, ¿cómo podríamos atraer a las almas a Jesús? Decía Nietzsche, que no es precisamente un padre de la Iglesia, que yo creería en vuestro Dios, hablando de los cristianos, si tuvierais cara de personas salvadas. Por lo tanto, sé feliz.
Sé fuego que encienda y dé calor. Es la mejor manera que tenemos para atraer a todos los que amas, a los que amamos, al camino de la santidad. Y si algún hijo te preocupa, aprovecha para ponerlo en las manos de la Virgen, como cuando lo abrigabas contra el frío, ¿no? Si eres un amigo, ponlo con tu oración en las manos del amigo que nunca falla, pero tú síguele. Por eso es un buen momento para acudir a nuestra Madre la Virgen, que es Madre de todos los santos, para que haga descender el fuego del Espíritu Santo y nos haga a todos radiantes de alegría y de paz y de todos los frutos del Espíritu Santo y que nos alcance la gracia de ser santos. Ella, que es Reina de todos los santos, nos acompaña y anima a cada uno en ese camino, cada uno en el suyo, pero para todos un camino de santidad que nos unirá al final a todos en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.